tal amigos? ¿Cómo están? Soy Andrés Neire y están en su programa Hablemos de Teología. Primero que nada quiero dar un saludo a todos aquellos hermanos, amigos, patrocinadores que hacen este programa posible. Estamos muy agradecidos por su apoyo. Hemos tenido una muy buena respuesta este primer mes que estamos comenzando este ciclo, así que gracias al Señor por sus vidas. Quisiéramos hablar hoy día de qué son los salmos imprecatorios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de tener en su mano un pan de vida, que es una cajita de madera chiquita donde usted saca un versículo bíblico que es como el horóscopo de los evangélicos, ¿eh? No quiero ofender a nadie, pero es como el horóscopo, o sea, es como que te dice cómo te va a ir en el día. Es como la versión de la fortune cookies. Los chinos, cuando uno va a comer comida china, por lo menos en Estados Unidos, no sé, en otras partes, aquí en Chile no lo he visto, pero tú vas y después que terminas de comer la comida china, entonces te dan una galletica y tú partes la galleta y dentro de eso viene un papelito. Entonces en el papel tiene o los números del loto que tú te puedes ganar, o una frase que te va a traer buena suerte, o simplemente una palabra en chino. Bueno, el pan de vida es como más o menos eso, ¿eh? Son versículos sacados al azar, muchos de ellos fuera de contexto, que no son promesas para nosotros, otros que son promesas cumplidas. Nunca tú vas a encontrar un salmo imprecatorio, ¿ok? Entonces, antes de explicar qué es lo que son los salmos imprecatorios, quizás habría que definir lo que es la palabra salmo. La palabra salmos en hebreo es tehilim, que significa alabanza. Y en griego, pues, salmoi, ¿ok? Que tiene el mismo concepto de alabanza, que significa un himno de alabanza. Ahora, cuando hablamos de imprecatorios o imprecar, significa simplemente algo donde alguien tiene el deseo, expresar el deseo de que alguien sufra un daño o a alguien le vaya mal. A eso nos referimos con los salmos imprecatorios. Pero primero vamos a ver un detalle muy importante. Primero, veamos los autores de los salmos. Tenemos la idea nosotros, por lo general, que todos los salmos son de David, y de pronto uno escucha en predicación, y quizá uno mismo también ha dicho, bueno, como David dijo en el salmo tanto. Pero no todos los salmos son de David. De hecho, solamente hay 73 salmos, según la versión hebrea, que dice que le pertenecen a David, mientras que hay 12 salmos que son de Asaf, 11 de los hijos de Coré, 2 de Salomón, otros de Moisés, hay también de Emán, de Etán, y 35 que no se sabe a quién pertenecen, ¿ok? Aunque la versión griega atribuye 82 salmos a David, pero por lo menos se aceptan 73 salmos que pertenecen a David. Así que los salmos son variados, no podemos decir, por ejemplo, David dijo en tal salmo, tenemos que estar bien seguros que fue David, ¿ok? Eso es bien importante. Ahora los salmos están divididos en 5 libros. Hay quienes creen que lo dividieron en 5 libros como para relacionarlo con el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, eso es lo que creen. Por ejemplo, del Salmo 1 al 41 es el primer libro, ¿ok? Y termina con una doxología y una doble amén, ¿ok? El Salmo 41, verso 13. Ahora, una doxología simplemente es una alabanza a Dios. Las doxologías son alabanza a Dios que no solamente se encuentran en los salmos. Por ejemplo, veamos 1 Timoteo 1:17. Por tanto, dice el apóstol Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio y Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí hay una alabanza a Dios. Eso es una doxología. Después tenemos el segundo libro, del Salmo 42 al 72, que termina también en una doble doxología y un doble amén. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, lo podemos ver en el Salmo 72, verso del 18 al 20. El tercer libro es del Salmo 73 al 89, que también termina con una doxología y un doble amén. Eso lo encontramos en el Salmo 89, verso 52. El libro cuarto va del Salmo 90 al 106, que termina con una doxología y un amén y una aleluya. Bendito sea el Señor de Israel, dice el Salmo 106, verso 48. Y el quinto libro, que va del Salmo 107 al 150, comienza y termina con una aleluya o alabada a Dios. ¿Ok? Así que así más o menos están divididos los salmos. Ahora, ¿por qué es tan difícil entender los salmos? De pronto como que cuesta entender los salmos, aunque hay que reconocer que los salmos es el libro más leído del Antiguo Testamento por los creyentes, ¿ok? Si usted habla con un creyente, pues le va a decir que lo que más conoce o lo que más ha leído son los salmos. Ahora, ¿por qué es tan difícil entenderlo? Número uno, porque pertenecen a una cultura y poesía hebrea. Entonces nos cuesta ponernos en el plano cultural. O sea, por ejemplo, nosotros pensamos, a ver, ¿qué se le vendría a ustedes, a ti o a usted? ¿Qué se le vendría a la mente si decimos, el Señor es mi roca? Para nosotros, el Señor es mi roca es como, por ejemplo, donde pisamos firme. Sin embargo, para la cultura hebrea, la roca es algo donde tú te cubres, viene la tormenta y te escondes detrás. Entonces, esas son las cosas que nos impiden poder entender de alguna manera los salmos por la cultura y la poesía hebrea. Ahora, la segunda cosa es que es bien importante aclarar esto, aunque la Biblia y esto es bien importante, es la Biblia, es la palabra de Dios inspirada, el Dios bendito,
la Biblia, además de hablar al creyente, son palabras dirigidas a Dios o que hablan sobre Dios. Y aquí es donde nosotros nos encontramos con los salmos, porque de pronto no entendemos que los salmos tienen mucho de eso. O sea, son la palabra de Dios inspirada, pero están dirigidas a Dios o hablan de Dios. Así que por eso que nos cuesta entender los salmos. Hay diferentes tipos de salmos. Yo encontré una buena referencia en la Biblia de estudio de John MacArthur. Es una herramienta poderosa para entender no solamente versículo a versículo, pero también al principio hay muchas notas muy importantes. Ahora, John MacArthur o su Biblia, como la Biblia de estudio, divide de esta manera. Por ejemplo, hay salmos que son actos de adoración, lamento personal o en grupo. De eso tenemos Salmo 3, Salmo 7, Salmo 12, Salmo 3, 22, 25, 28, el 35, el 38, el 40, el 42, el 44. Bueno, así hay un montón de estos salmos. Son lamento personal y en grupo. Y expresan la necesidad de la liberación de Dios. Ese es un tipo de salmo. Hay otro salmo que es el salmo de acción de gracia. Por ejemplo, tenemos Salmo 8, Salmo 18, el 19, el 29, el 30, el 32, el 34, el 36, el 40, el 41, el 66, el 103. Es mi salmo favorito. Me encanta el Salmo 103. Y lo que pasa es que esto recuerda las bendiciones de Dios expresadas en gratitud. Así que hay otro tipo de salmo. Hay un salmo de coronación que describen el dominio soberano de Dios. Por ejemplo, el Salmo 47, el Salmo 93, el Salmo 96, el Salmo 99. También tenemos el salmo de peregrinaje que establece un estado de adoración. Tenemos el Salmo 43, 46, 48, 76, 84, 87, 120. Estoy resumiendo algunos salmos. Tú después lo puedes revisar el audio y buscar con tu Biblia. Está lo que John MacArthur en su Biblia le llama el Salmo real, Salmo 2, el 18, el 20, el 21, el 45, el Salmo 72, el 89, el 101, el 110, 132, 144, que retrata a Cristo, el gobernante soberano. Qué interesante, ¿verdad? Tú te das cuenta que hay diferentes tipos de salmos. Y por eso que nos cuesta interpretar los salmos. Hay salmos también de sabiduría, por ejemplo, el Salmo 1, el 37, el 119, que nos instruyen a la voluntad de Dios. Y ahora llegamos al último, al que yo le estaba hablando, que son los salmos imprecatorios. Bueno, tenemos Salmo 7, 35, 40, 55, 58, 59, 69, 79, 109, 137, 139, 144, que invocan la ira y el juicio de Dios en contra de los enemigos. Así que en este salmo me quiero detener. Yo había dicho, por ejemplo, en un principio, que este tipo de salmo tú no lo vas a encontrar en un pan de vida. Obviamente, porque expresan algo. El salmo imprecatorio expresa, digamos, el deseo de que alguien le vaya mal. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que haya en la palabra del Señor un salmo donde desee que uno le desee el mal al enemigo, donde uno vea que se le desea lo peor a un enemigo? Vamos a tomar el Salmo 137 y vamos a leer, por ejemplo, el verso 8 y 9. Mira, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellase tus niños contra la peña. Tú no vas a encontrar ese verso, ese salmo en la casa de nadie. Tú no lo vas a encontrar en un cuadro. Tú no lo vas a encontrar en una librería cristiana para que tú lo compres y te lo lleves para tu casa. Porque imagínate, estás deseándole, o sea, aquí el salmista está deseándole que le pase, mira, imagínate, una venganza. Dichoso el hombre que tomare y estrellase tus niños contra la peña, que los reviente. Tuve la oportunidad de leer un libro de Gordon Fee en un curso que tomé sobre hermenéutica bíblica y no sé, me hizo ruido, como decimos en Chile, me hizo ruido algunas palabritas de él. Lo primero que me gustaría hablar es cómo Gordon Fee, ¿verdad?, interpreta lo que es un salmo imprecatorio. Para los que no conocen, Gordon Fee es un teólogo, escritor, bien conocido dentro del medio evangélico, sobre todo en cuanto a libros de interpretación bíblica. Yo estuve estudiando un libro de él que se llama La lectura eficaz de la Biblia y me encontré con esta frase que me llamó mucho la atención, o cómo él ve lo que es un salmo imprecatorio. Para él dice que los salmos imprecatorios están ahí simplemente porque es una manera de desahogarte sin hacer el daño. Es como abrir tu pecho y desahogarte, decir todo lo que sientes en vez de canalizarlo a través de un acto de ira. Más o menos esa es la idea de él, ¿eh? Gordon Fee plantea que tener este tipo de sentimiento no contradice el amor de Dios. Él dice, no es tanto lo que uno siente hacia cierta persona, sino lo que uno hace por esa persona lo que demuestra el amor. El mandamiento bíblico, después agrega, es mostrar amor y no sentir amor. Tengo problemas con esa definición de él.
tengo problemas porque en el fondo entonces se cae en un acto de hipocresía. O sea, te odio pero te trato bien. Tengo sentimientos malos hacia ti pero te voy a tratar bien. Entonces eso demuestra un acto de hipocresía. Realmente discrepo con él. Gordon Fee es un teólogo, un escritor que escribe mucho sobre lo que es hermenéutica y cómo interpretar la Biblia, ¿ok? Él es partidario del igualitarismo, cuando la Biblia es bien clara en cuanto al complementarismo. No somos iguales, somos complementarios. El hombre y la mujer tenemos roles diferentes puestos desde el Génesis en adelante, ¿ok? ¿Qué podemos aprender para nuestras vidas de los salmos imprecatorios? ¿Qué cosas no debemos imitar? Mira, primero Jesús nos enseña claramente a que no debemos proferir imprecaciones contra nuestros enemigos personales, sino amarlos, bendecirlos, hacerles bien y orar por ellos. Mateo 5:44. Bien importante ver que hay verdades en el Nuevo Testamento que no eran entendidas claramente en el Antiguo Testamento. Entonces, ahora tenemos una perspectiva diferente a obedecer este mandamiento de amarnos. Otra cosa importante a entender referente a los salmos imprecatorios es que el Espíritu Santo ahora hace una obra de conversión mayor de la que hizo con los santos del Antiguo Testamento. Obviamente que sí. Ahora Él hace morada en nosotros, tiene una obra progresiva de santificación. Entonces podemos ver que porque ellos no entendían y ellos deseaban que Dios simplemente castigara a los enemigos del pueblo de Israel. O sea, de eso se trata los salmos. Y no es uno, son varios, ya lo leímos. Ahora, sin embargo, los salmos imprecatorios todavía nos sirven como un modelo en algunos aspectos. O sea, entonces, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué están ahí en la Biblia? ¿Ok? Bueno, primero nos enseñan que Dios es juez y que algún día Él va a hacer justicia. Eso es bien importante. Nosotros no debemos tomar la venganza en nuestras manos. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo ahí en Romanos 12, del 17 al 19. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que lo que podemos aprender es que nosotros no tenemos que vengarnos por nosotros mismos, sino que dejar toda venganza y toda justicia en las manos del Señor. Debemos tener plena seguridad de que Dios va a castigar a aquellos que se le oponen. Es otra cosa que aprendemos de los salmos imprecatorios. ¿Qué nos dicen? Bueno, que en el fondo, a través de estas expresiones, nos vemos que un día Dios va a hacer justo juicio. De hecho, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 8 al 9, dice que el día que Él vuelva va a dar justa retribución a aquellos que no recibieron el mensaje, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, quienes estarán excluidos de la presencia del Señor. Entonces, nos recuerdan que un día Dios va a hacer justicia. Si no es ahora, va a llegar el momento que igual va a hacer justicia. Entonces, es bien importante cuando uno lee estos tipos de salmos, cómo entenderlos. Ahora, podríamos finalizar con varias preguntas. ¿Estamos convencidos, por ejemplo, que Dios va a castigar eternamente a los que no creen en Cristo? ¿Eso es tan importante entenderlo? Los salmos estos no hablan de eso, de que un día Dios va a hacer justicia, que Dios va a castigar a sus enemigos. Lo dice su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿estamos convencidos que Dios los va a castigar eternamente a los que no creen en Cristo? Y lo segundo es cómo esto nos motiva para compartir el Evangelio, cómo esto nos impulsa a predicar el Evangelio a toda criatura, cómo nos impulsa, como la vida del apóstol Pablo. Y yo les invito a leer el libro de los Hechos, lean el libro de los Hechos. Y cuando ustedes se metan al capítulo 9 y después vayan al 15 y empiecen al 16 y al 17 y vean cómo se vuelca todo a la historia del apóstol Pablo, cómo él estuvo dispuesto a dar su vida y no le importaba quién le pusiera adelante, él predicaba de Jesucristo, muerto y resucitado, y del arrepentimiento de pecado, y del juicio eterno, y de la resurrección de justos e injustos, sin temor alguno. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que un día Dios iba a castigar eternamente a los que no recibieran el mensaje. Quizás a lo mejor pudiéramos terminar con una exhortación en cuanto a los salmos imprecatorios, o una reflexión. Los salmos imprecatorios también nos dan una señal. Nos muestran que a pesar de nuestra debilidad, aunque Dios sabe que somos débiles, Él nunca se va a negar a escuchar nuestras frustraciones. Tú como creyente puedes ir ante Él y decirle, esto me duele, esto me hace sufrir. Tú puedes abrir tu corazón con tu Padre amado y decirle, Señor, necesito ser sanado de esto porque tengo un sentimiento inapropiado, tengo un sentimiento de querer vengarme, de querer que el otro que me ha hecho tanto daño le vaya mal, y puedo expresar mi corazón. Me pregunto qué pensarán algunos maestros que enseñan que tú solamente tienes que hablar cosas positivas
y no puede hablar lo que tú sientes o que te duele o las frustraciones que tú tienes ante tu Padre Celestial. ¿Cómo ellos pueden reconciliar todo el consejo de la palabra del Señor? Bueno, la Biblia nos hace una invitación a acercarnos al trono de la gracia, no solamente poder encontrar gracia para el oportuno socorro, sino también misericordia en aquellos momentos donde necesitamos expresar lo que sentimos por dentro y que solamente Dios puede sanar. Bien, espero que haya sido de bendición a tu vida. Nuevamente, gracias por ser parte de la visión de poder aportar un granito de arena aquí en Latinoamérica, hablando de teología, hablando del Señor, del conocimiento del Señor. No me puedo ir sin despedirme y agradecerle a los patrocinadores, no solamente aquí en Chile, pero gente que también se nos ha acercado desde los Estados Unidos y aquí en Latinoamérica. Nos sentimos muy bendecidos y muy honrados de parte del Señor. Un abrazo a sus vidas. Post tenebras lux. Después de las tinieblas viene la luz. La luz de Cristo está alumbrando con su palabra en Latinoamérica. Gracia y paz.